Ed Gein, la historia real del monstruo de Plainfield. En un pequeño pueblo de Wisconsin, en medio de campos desolados, vivía un hombre aparentemente común. Pero dentro de su granja, se escondía algo que nadie podría haber imaginado. Su nombre era Edward Gein, y su historia inspiró a algunos de los villanos más aterradores del cine, Norman Bates, Leatherface, Buffalo Bill. Lo que descubrirás no es ficción. Lo que vamos a contar es la historia real de cómo la soledad, la obsesión y la devoción distorsionada a una madre llevaron a un hombre a cometer actos que helaron la sangre de un pueblo entero. Prepárate, porque lo que sigue es inquietante, perturbador, y fascinante al mismo tiempo. Para comprender a Ed Gein, hay que entender el lugar y la época en la que creció. Wisconsin, a principios del siglo XX, estaba lleno de pequeñas granjas, pueblos aislados y comunidades muy cerradas. La vida era dura, trabajo físico constante, pobreza moderada y un estricto código moral influido por la religión. En esos pueblos, las figuras parentales eran la autoridad absoluta. Y la figura de la madre, especialmente, podía definir la moral y la conducta de toda una familia. Este ambiente de control, vigilancia y aislamiento sentó las bases para que un niño como Ed desarrollara una personalidad obsesiva y dependiente. Ed nació el 27 de agosto de 1906 en La Crosse, Wisconsin. Era el hijo menor de Augusta y George Gein, y tenía un hermano mayor, Henry. Augusta era una mujer dominante, fanáticamente religiosa y obsesionada con la pureza moral. Les enseñaba a sus hijos que el pecado estaba en todas partes, y que las mujeres eran una tentación que debía evitarse a toda costa. George, su padre, era alcohólico y ausente la mayor parte del tiempo. Incapaz de imponer disciplina o afecto, permitió que Augusta controlara cada aspecto de la vida de sus hijos. El hermano mayor, Henry, intentaba mantener cierta independencia, pero la opresión de Augusta afectaba a todos. Para Ed, Augusta no era solo su madre, era su mundo entero. Su amor, su guía, y más tarde, su obsesión. Quienes conocieron a Ed como adulto lo describieron como un hombre callado, retraído, tímido y solitario. No tenía muchas habilidades sociales ni amigos cercanos, y su comportamiento extraño era interpretado por los vecinos como simple timidez o rareza. Tenía algunas características físicas que lo hacían destacar, un ojo que parecía mirar desviado y un rostro inexpresivo que lo hacía pasar desapercibido pero inquietante al mismo tiempo. Ya desde joven, Ed mostraba signos de fijación con su madre y apego a objetos personales. Guardaba pertenencias, ordenaba su espacio obsesivamente y parecía incapaz de relacionarse con mujeres fuera del ámbito familiar. Este patrón solo se intensificaría con la pérdida de las figuras parentales. En 1940, George, el padre de Ed, murió. La autoridad masculina desapareció, y Augusta se convirtió en el único punto de referencia de Ed 3 años después. Su hermano Henry murió en un misterioso incendio en la granja. Oficialmente, fue un accidente, pero para algunos vecinos existían dudas. Finalmente, en 1945, Augusta falleció tras un derrame cerebral. Para Ed, esto fue un golpe devastador. La única persona que había amado y adorado estaba muerta. Su mundo colapsó. Su reacción fue extrema, cerró habitaciones de la casa, mantuvo intactas las pertenencias de su madre y comenzó a aislarse aún más. Su granja, que ya estaba alejada de vecinos, se convirtió en un santuario para la memoria de Augusta, y, poco a poco, en el preludio de horrores que nadie podría haber imaginado. Después de la muerte de su madre, Ed comenzó a mostrar conductas que alarmarían a cualquier psicólogo. Caminatas nocturnas hacia cementerios, interés morboso en objetos humanos, pequeños signos que, para los vecinos, parecían simplemente excéntricos.
Nadie podía imaginar que esos hábitos nocturnos serían el inicio de algo mucho más oscuro, profanaciones de tumbas, colección de restos humanos, y eventualmente, asesinatos. Pero antes de llegar a eso, es importante entender la mente de Ed, un hombre cuya obsesión por su madre y su soledad lo empujaban a cruzar los límites de la realidad y la moral. Hasta aquí, hemos visto cómo un hombre ordinario se transformó, paso a paso, por la pérdida, la obsesión y la soledad. Lo que sigue es el salto final, como Ed Gein pasó de ser un vecino extraño a convertirse en uno de los criminales más notorios de Estados Unidos. Prepárate, porque en el siguiente bloque descubrirás las exhumaciones, los objetos macabros y los crímenes que horrorizaron a todo un pueblo, y al mundo entero. Después de la muerte de su madre, Ed Gein quedó completamente solo. Lo que parecía un hombre solitario y excéntrico estaba a punto de cruzar límites que la mayoría de las personas no podría imaginar. Sus noches, antes silenciosas, comenzaron a llenarse de rituales secretos, y pronto, lo que parecía un simple aislamiento se transformó en un comportamiento profundamente perturbador. Entre 1947 y 1952, Ed comenzó a visitar cementerios locales. Algunas noches simplemente caminaba entre lápidas, pero otras, abría tumbas. No todas las víctimas eran elegidas al azar. Ed buscaba mujeres que le recordaran a su madre, de mediana edad, con complexión similar. Según confesiones posteriores, su objetivo no era lastimar, sino revivir a su madre a través de estos restos. Los registros policiales y sus propias declaraciones confirman que desenterró cadáveres de al menos 40 mujeres. Cada visita lo obsesionaba más, y cada objeto que traía a casa se convertía en una extensión de su madre fallecida. Cuando la policía entró en la granja de Ed años después, lo que encontraron superó cualquier expectativa. La casa estaba llena de objetos hechos con restos humanos. Cráneos convertidos en cuencos y lámparas. Piel humana transformada en ropa y cinturones. Tapices y adornos de tejidos macabros. Ed también había confeccionado un traje completo con piel de mujer, que según él, le permitía convertirse en su madre. Cada objeto era parte de un ritual obsesivo que mezclaba veneración y control sobre la figura materna. Los vecinos jamás sospecharon la magnitud de sus acciones. Desde fuera, Ed seguía pareciendo un hombre retraído y extraño, pero sin señales de un crimen tan perturbador. Aunque sus acciones eran perturbadoras, durante años Ed no había matado a nadie. Sus crímenes se limitaban a exhumaciones y rituales. Pero la obsesión comenzó a evolucionar. La necesidad de objetos más reales y la fijación por la figura femenina lo llevaron al siguiente paso, el asesinato. Mary Hogan, una mujer que trabajaba en un bar local, desapareció en 1954. Su desaparición nunca se resolvió, pero más tarde se descubrió que Ed estuvo involucrado. Esta transición de profanaciones a homicidio marca el punto más oscuro de su historia. Lo que empezó como un ritual privado se volvió un crimen que cambiaría para siempre la historia de Plainfield, Wisconsin. El caso que destapó la verdadera magnitud de sus crímenes ocurrió en 1957. Bernice Borden, propietaria de una ferretería local, desapareció misteriosamente. Su hijo, ayudante del sheriff, fue quien notó algo extraño. La camioneta de Ed estaba estacionada fuera de la tienda. Cuando la policía finalmente entró a la granja de Gein, el horror fue absoluto. Bernice había sido asesinada y su cuerpo colgado en el granero. Dentro de la casa, los objetos hechos con restos humanos confirmaban que Ed había llevado años realizando actos macabros. Entre ellos, la policía encontró la cabeza de Mary Hogan, desaparecida años antes.
Lo que parecía un hombre excéntrico y aislado resultó ser un verdadero monstruo, escondido tras la rutina de un pueblo tranquilo. La noticia se extendió rápidamente. El pequeño pueblo de Plainfield estaba paralizado por el horror. Vecinos, que lo habían visto durante años como un hombre extraño pero inofensivo, comenzaron a cuestionar todo lo que sabían sobre él. ¿Cómo alguien podía vivir entre ellos y mantener secretos tan atroces? La policía recibió ayuda federal y pronto quedó claro que los crímenes de Ed no eran aislados, eran el resultado de años de obsesión, aislamiento y una mente profundamente perturbada. Hasta aquí, hemos visto cómo Ed Gein pasó de ser un hombre solitario a un criminal macabro, exhumaciones, rituales con restos humanos y finalmente asesinatos. En el próximo bloque exploraremos el juicio, la condena y el legado de Ed Gein, incluyendo cómo su historia inspiró a algunos de los personajes más aterradores del cine. Prepárate, porque la historia aún no termina, y lo que sigue te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre la mente humana. El 16 de noviembre de 1957, la desaparición de Venice Borden cambió todo. Cuando la policía inspeccionó la granja de Ed Gein, lo que encontraron era aterrador: cadáveres, restos humanos convertidos en objetos, y evidencias de crímenes pasados. Ed fue arrestado de inmediato. Para los vecinos, que lo habían visto durante años como un hombre extraño pero inofensivo, la noticia fue impactante. Nadie podía imaginar que el vecino tímido y solitario que a veces ayudaba con la granja, había estado realizando actos tan macabros durante años. Durante la inspección de la granja, la policía descubrió objetos que parecían sacados de una pesadilla: cráneos convertidos en lámparas, cinturones de pezones humanos, máscaras y ropas hechas con piel, incluso la cabeza de Mary Hogan, desaparecida 3 años antes. El caso atrajo la atención nacional. Los periodistas llamaron a Ed el monstruo de Plainfield. Su historia recorrió Estados Unidos, mostrando que incluso los lugares más tranquilos podían ocultar horrores inimaginables. Ed Gein fue declarado mentalmente incompetente para enfrentar un juicio en 1957 y enviado a un hospital psiquiátrico. Médicos forenses evaluaron su estado mental y determinaron que sufría de trastornos psicóticos graves. Aunque era capaz de distinguir entre el bien y el mal, su obsesión enfermiza con su madre y su soledad habían deformado su conducta hasta límites peligrosos. En 1968, tras más de una década en el hospital, fue juzgado formalmente por los asesinatos de Mary Hogan y Venice Borden. El veredicto: culpable de asesinato, pero legalmente insano. Esto significaba que Ed no iría a prisión, sino que permanecería en la institución psiquiátrica de forma indefinida. Durante los años en el hospital, Ed vivió recluido, con supervisión constante. Era un hombre solitario, obediente a las reglas, y sin cometer nuevos crímenes. Sin embargo, su fama no disminuyó: visitantes, periodistas y curiosos lo seguían con interés morboso. A pesar de su confinamiento, su historia continuó alimentando la imaginación pública. Ed Gein se convirtió en un ejemplo extremo de cómo la obsesión, la soledad y los traumas de la infancia pueden deformar la mente humana hasta niveles inimaginables. Ed Gein murió el 26 de julio de 1984 a los 77 años, debido a insuficiencia respiratoria provocada por cáncer. Su tumba, ubicada en Plainfield, permanece sin marcar, para evitar vandalismo y curiosos morbosos. Con su muerte, el hombre desapareció, pero no la leyenda que había construido durante décadas. Su historia seguiría inspirando terror, fascinación y estudios psicológicos por generaciones. El impacto cultural de Ed Gein es enorme. Su historia inspiró directamente a algunos de los villanos más icónicos del cine. Norman Bates en Psicosis, 1960, por la relación enferma con la madre.
Leatherface en La Matanza de Texas, 1974, por el uso de piel humana en objetos y vestimenta. Buffalo Bill en El silencio de los inocentes, 1991, por la creación de trajes humanos. Además, su vida ha sido estudiada en criminología y psicología como un ejemplo extremo de trastornos obsesivos, necrofilia y aislamiento social. Series de televisión, documentales y libros siguen narrando su historia, demostrando que la fascinación por Ed Gein no ha desaparecido. Ed Gein nos recuerda que los monstruos no siempre viven en castillos lejanos o en la ficción. A veces están al lado, en un pueblo tranquilo, ocultos tras una rutina diaria aparentemente normal. La historia de Ed es aterradora, sí, pero también nos invita a reflexionar sobre la soledad, los traumas de la infancia y cómo la mente humana puede desviarse por caminos que jamás imaginaríamos. En el próximo y último bloque, cerramos con una visión completa de su historia, análisis de su psicología, detalles finales sobre su impacto en la cultura popular y lecciones que nos deja hoy. Hemos recorrido la vida de Ed Gein, su infancia marcada por el control absoluto de su madre, la soledad, las obsesiones nocturnas, las profanaciones y los asesinatos. Pero más allá de los hechos, ¿qué nos dice su historia sobre la mente humana? ¿Qué hizo que un hombre aparentemente normal se transformara en un monstruo que inspiró películas, libros y documentales? Es hora de adentrarnos en la psicología de Ed Gein. Los expertos coinciden en que Ed sufría de trastornos psicológicos graves, incluyendo trastorno obsesivo-compulsivo extremo, psicosis y una fijación enfermiza por su madre. Su aislamiento social y la pérdida de figuras significativas amplificaron estos trastornos. Lo que comenzó como dependencia se convirtió en obsesión, y luego en rituales macabros que incluían profanaciones de tumbas y la creación de objetos humanos. Para la mente de Ed, estos actos tenían un propósito: preservar a su madre, mantenerla viva de alguna forma. Aunque sus crímenes eran horribles, desde un punto de vista psicológico, eran un intento distorsionado de lidiar con el duelo y la soledad. La historia de Ed Gein nos enseña algo aterrador: los monstruos no siempre viven en lugares lejanos ni llevan máscaras de ficción. A veces están al lado, en un pueblo tranquilo, detrás de la sonrisa de un vecino que nadie sospecha. Nos obliga a reflexionar sobre los efectos del aislamiento, la obsesión y los traumas de la infancia. Y aunque su caso es extremo, sirve como recordatorio de que la mente humana puede desviarse por caminos que nadie podría prever. Ed Gein murió en 1984, a los 77 años, en un hospital psiquiátrico. Su tumba permanece sin marcar, y su legado sigue vivo, no por sus crímenes, sino por la huella que dejó en la cultura, la criminología y nuestra imaginación. Hoy, recordamos a las víctimas y aprendemos del caso, que la soledad, la obsesión y los traumas no tratados pueden conducir a resultados devastadores. Que detrás de un rostro aparentemente común, puede esconderse una historia inimaginable. Y así, la historia de Ed Gein sigue siendo un recordatorio sombrío: la realidad puede ser más aterradora que cualquier ficción.